un espacio de información, orientación y asesoría jurídica para garantizar sus derechos. Abogados, juristas, expertos darán respuesta a sus dudas legales. Justicia en Democracia, buscando una sociedad justa. Justicia en Democracia con Verónica Rosero y el acompañamiento del Colegio de Abogados de Pichincha por Democracia y Democracia TV. Bienvenidos. Señoras y señores, tengan todos ustedes muy buenos días y muchas gracias por acompañarnos. Como todos los días miércoles, estamos nuevamente en su programa Justicia en Democracia. Yo quiero agradecer, como es costumbre, a ustedes por sintonizarnos, por hacernos llegar sus mensajes. Les recuerdo que nos puede escuchar a través de Democracia 920 AM, en nuestro canal YouTube Democracia TV y a través de nuestras redes sociales puede comentar cualquiera de las intervenciones que aquí se realizan. Además, gracias al Colegio de Abogados de Pichincha por permitirnos contar con uno de sus profesionales en esta ocasión. La bienvenida al doctor Osvaldo Santos Dávalos. Él es catedrático de la Universidad San Francisco de Quito y además es socio también de Santos Burbano de Lara. Y para hablar, doctor, de algo que no lo hemos abordado en este espacio y que vale la pena señalarlo, porque va dirigido al ciudadano común interesado en prosperar, por un lado, pero además también en generar una responsabilidad a través de la conformación de una compañía. Un tema que resulta complicado para quienes no manejamos el derecho mercantil y dentro de lo cual quizás tenemos un amplísimo desconocimiento, como le decía, doctor. Cuando nosotros estamos frente a la posibilidad de hacer un negocio, lo menos que cruza por nuestra cabeza es esta parte jurídica. Nos preocupamos del tema económico como corresponde, de dónde la voy a poner, de con quién voy a contar, pero esta parte jurídica la dejamos de lado como si no fuese necesaria. Creo que es el primer y más clásico error, doctor. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación en primer lugar. Sí, efectivamente lo que uno puede ver con base en la experiencia práctica es que con frecuencia suele subestimarse la importancia de planificar de manera adecuada los aspectos jurídicos del negocio de uno. Y me parece a mí que una pregunta que se tiene que hacer todo emprendedor en un cierto momento es si es que le conviene o no constituir una compañía para, de ese modo, darle un vehículo a su emprendimiento. Y empezaría entonces consultándole, doctor, ¿qué es una compañía? Legalmente, una compañía tiene dos acepciones. En primer lugar, es un contrato. Es un acuerdo de voluntades en el que dos o más personas se comprometen a poner algo en común para repartirse los beneficios que deriven de eso. Lo que caracteriza a las compañías es que, según establece el artículo 1 de la Ley de Compañías, se dedican a actividades mercantiles. En nuestro ordenamiento, entonces, hay efectivamente estas personas jurídicas que pueden crearse para perseguir actividades lucrativas, que son las sociedades y las compañías. Las compañías, efectivamente, como digo, tienen este carácter mercantil, mientras que las sociedades civiles están regidas por otro cuerpo normativo, a pesar de que sus características de muchos aspectos sean similares a las de las compañías mercantiles. Y estas dos opciones son las que se nos plantean a nosotros como ciudadanos, la posibilidad de conformar una compañía o de hacer una sociedad. Sí, efectivamente esas opciones existen, pero en la práctica me parece a mí que hay diferencias muy marcadas entre la conveniencia de una y de otra. Entonces usted preguntaba, doctor, si es que uno debería hacerse este análisis de si me conviene o no, de si me interesa o no, Sí. y hasta por qué lo voy a hacer, ¿no? Sin duda alguna, creo que es una pregunta que uno se tiene que hacer. Entonces, de manera rápida, ¿qué ventajas reportaría el constituir una compañía para que sirva de vehículo para la actividad empresarial? Pues la primera ventaja que supone constituir una compañía es que la compañía es una persona distinta a los socios. ¿Qué quiere decir que es una persona distinta que puede contratar y obligarse como cualquier persona? Eso esencialmente trae dos ventajas consigo. La primera ventaja es que permite separar un patrimonio para el ejercicio de una actividad. Si yo construyo una compañía, entonces esa compañía tendrá sus propios activos y por tanto mis acreedores no podrán perseguir las deudas que tengan conmigo a la compañía. Que es una garantía para quienes están conformándola. Sin duda es una ventaja patrimonial muy importante. Okay. Otra ventaja es que la compañía sirve como un nexo de contratos. Supongamos que 20 personas se asocian y conforman una compañía para que realice una determinada actividad económica. Como la compañía es una persona distinta a ellos, el momento en el que esta compañía contrata no requiere contar
que el contrato conste en estas 20 personas, sino que la compañía interviene por sí misma. El que sea entonces un nexo de contratos facilita enormemente el realizar actividades económicas. Claro, y esta compañía que viene a ser una persona jurídica, Es una persona jurídica, efectivamente. una persona sí. independiente de todo aquello, Ujú. pone, usted decía, salvaguarda mi patrimonio, pero Sí. también mi responsabilidad. Muy bien, hay algunos tipos de compañías que también consagran lo que se conoce como la responsabilidad limitada. Los dos tipos de compañías que mayor difusión han tenido son la de responsabilidad limitada y la compañía anónima que me imagino todos hemos escuchado. Una de las características de estas compañías es que los socios o accionistas, respectivamente, no responden sino hasta el monto de su aportación. Eso quiere decir que si es que uno constituye una compañía con ciertos bienes, sabe que en principio lo máximo que puede perder es esto que se aportó. Es como si estuviéramos garantizando con este aporte que yo doy. Esta es mi garantía y con esta garantía, si el negocio no va bien, pierdo mi garantía, pero no pierdo nada más de lo que ha sido mi patrimonio. ¿Entiendo así? Justamente así es como opera la responsabilidad limitada. Evidentemente hay excepciones a esa regla, pero por regla general, efectivamente así es. Si uno constituye una compañía, entonces, que además da la ventaja de la responsabilidad limitada, lo que tiene es una separación completa de patrimonios entre el socio y la compañía. Y esto puede resultar, sin duda, muy ventajoso. Pero yo le decía, por ejemplo, en este tema, habrá muchas personas que digan, pero yo voy a adquirir una responsabilidad con las personas que voy a contratar o con las personas con quienes yo tengo este contrato, a quien doy un servicio o vendo algo, en fin. ¿Esa responsabilidad también se limita o yo voy a tener que responder o la compañía va a tener que responder? ¿Cuál es la ventaja en ese sentido? La regla general es que el accionista no responde por las deudas de la compañía. Hay excepciones. Por ejemplo, existe una ley en materia laboral que se llama la Ley Orgánica de Defensa de los Derechos Laborales que establece que en ciertos casos es posible cobrar las deudas laborales a los accionistas directamente. La ley de compañías contempla una institución que se llama el levantamiento del velo societario. Cuando uno constituye una compañía para defraudar o para perjudicar a terceros, es posible entonces levantar ese velo para cobrar las acreencias de la compañía directamente a los socios. Entonces, en principio, sí, el socio no responde por las deudas de la compañía, pero definitivamente hay excepciones. Y vamos a hablar de aquellas excepciones con un poco la coyuntura que se está viviendo ahora. Iremos abordando el tema un poco más adelante, pero hablando de estos beneficios para quienes nos escuchan ahora, estas son ventajas que nos brindan porque nos estarían protegiendo. Y yo creo que proteger el patrimonio no es solo el personal, el familiar, sin duda alguna. La casa donde vivo. Me pongo a pensar en aquello tan solo, ya es una garantía per se. Ahora, para establecer una compañía, uno debe tener ciertos lineamientos también, y me refiero yo, ¿a un negocio pequeño le conviene ser una compañía o a quién le conviene ser una compañía? Es una buena pregunta y me parece a mí que eso requiere un análisis de caso por caso, porque depende. ¿Qué implica constituir una compañía mercantil? Para constituir una compañía mercantil uno debe seguir un trámite que, bueno, afortunadamente ahora es ya un tanto más expedito, pero si es que se constituye la compañía mercantil, automáticamente uno se ve sujeto a la supervisión de la autoridad de control, que es la Superintendencia de Compañías. La supervisión, entonces, o lo que involucra el estar sujeto a la supervisión de ese ente, significa un costo para las empresas que no se tiene si es que no se instrumenta el emprendimiento a través de una compañía. ¿Pero por qué? ¿Porque hay que cumplir parámetros? Sí, hay que cumplir con ciertas obligaciones para con la superintendencia. Por ejemplo, a la finalización del primer cuatrimestre de cada año hay que remitirle cierta información. Hay que entregarle a la superintendencia copias de los estados financieros, un informe de los representantes legales, una lista de los accionistas, y etcétera, etcétera. ¿Qué implicaría contar con, qué sé yo, un auditor, un contador, alguien que pueda hacer una valoración de la parte económica de la compañía, pero además también tener un ente de control que va a estar vigilando? Claro. Y eso podría convertirse en un hecho positivo y negativo. Sin duda. Porque me pongo a pensar en que el cumplimiento lo que me traerá son beneficios para no tener complicaciones a posterior, posiblemente. Efectivamente, hay estudios que demuestran que cuando una persona sabe que está siendo vigilada, su comportamiento suele ser más responsable que cuando siente que no.
Si es que uno como emprendedor entonces sabe que está sujeto a una autoridad de control, seguramente obrará con más responsabilidad que si es que esa circunstancia no existiera. Pero esto también representa ventajas frente a acreedores y terceros, porque si es que un tercero sabe que está contratando con una compañía que está siendo vigilada, en principio va a tener más incentivos para hacer negocios con esa compañía que si es que esa vigilancia no existiera. Entonces, como usted dice, efectivamente puede ser una ventaja o una desventaja. Ahora, para efectos tributarios, que es un tema que suele preocupar mucho, las compañías como sociedades están obligadas a llevar contabilidad y están sujetas entonces a una serie de deberes tributarios que son distintos de las personas naturales que no están obligadas a llevar contabilidad. Si es que uno entonces no está obligado a llevar contabilidad, el constituir una compañía trae como consecuencia que los deberes formales tributarios aumenten de manera considerable, que es también sin duda un factor que se tiene que tomar en cuenta. Por supuesto, y que en muchas ocasiones pasa de largo, ¿no? Claro, sí, sin duda. Pero claro, es importante. Ahora, ¿hay montos mínimos? ¿O es que uno pasa cierto monto de movimiento de capitales, por ejemplo, y se hace necesario conformar una compañía? ¿Cómo se maneja aquello? Es una muy buena pregunta y de hecho no hay obligación jurídica alguna de constituir una compañía independientemente de cuál sea el capital con el que uno opere. Lo que sí existen montos mínimos con los que constituir ciertas compañías. Como me imagino vamos a hablar más adelante, hay algunos tipos de compañías y como mencioné, los dos más importantes son la compañía anónima y la compañía de responsabilidad limitada. Si yo quiero constituir compañías de este tipo, requiero aportar un cierto monto de capital mínimo, lo que sin duda también representa un costo en el que en principio no hay que incurrir si es que uno actúa como persona natural por sus propios derechos. Y hablamos de montos como cuáles ahora mismo en el mercado nacional. El monto de capital mínimo para las compañías de responsabilidad limitada es de $400 y para las compañías anónimas es de $800. Es decir, realmente si uno se pone a pensar en una compañía, resultan muy por debajo de lo que podría manejarse. Sí, la verdad es que en la práctica uno ve que los montos mínimos de capital suelen no ser un impedimento al momento de tomar la decisión de si es que constituir la compañía o no. Y por eso hay muchas compañías que se inscriben, hacen el papeleo y luego dejan de existir porque ven la repercusión que tenía el generar o trabajar bajo este esquema de compañía. Sin duda, es una decisión que hay que tomarla, me parece a mí, con cautela porque las consecuencias jurídicas de tener una compañía, repito, no son las mismas que las que se tiene si es que uno realiza las actividades a su nombre. No quiero irme a las consecuencias antes de que me responda esto, doctor, porque quizás uno se pone a pensar, y hemos dicho, no dos veces, aquellas compañías de responsabilidad limitada y aquellas otras compañías de sociedad anónima. Pero, ¿cuáles son las diferencias? ¿Cómo se constituyen los miembros, los accionistas? ¿Cuándo a uno le conviene lo uno y cuándo a uno le conviene lo otro? Es una excelente pregunta. A ver, en nuestro ordenamiento dice el artículo 2 de la Ley de Compañías que se reconocen 5 especies de compañías de comercio. Y son la compañía en nombre colectivo, la compañía en comandita simple y la compañía en comandita por acciones, la compañía de responsabilidad limitada y la compañía anónima. También se reconoce la compañía de economía mixta, pero creo que no nos interesa en este momento. ¿Qué explica la diferencia entre estas compañías? Si es que pudiéramos ponerlas en un espectro, podemos decir que en un extremo, donde está la compañía en nombre colectivo, no hay una diferencia muy clara entre los socios y la compañía. ¿Qué pasa, en cambio, en el otro extremo? En la compañía anónima, podríamos decir que hay una separación total entre los accionistas y la compañía. ¿Cómo se manifiesta eso, por ejemplo? En este extremo, en la compañía en nombre colectivo, quien puede administrar la compañía es únicamente un socio. Los socios responden ilimitadamente por las deudas de la compañía. Resulta muy difícil, si no imposible, el incluir a nuevos socios, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa, en cambio, en este otro extremo, en la compañía anónima? La compañía puede ser administrada por alguien que no sea accionista, se responde únicamente por el monto del aporte y se puede admitir nuevos socios sin limitación alguna. Esta es entonces la compañía personalista emblemática y esta es la compañía capitalista. ¿Qué es lo que hace que se diferencien entonces las compañías? Yo creo que son 3 parámetros. Primero, la posibilidad de que la representación esté en manos de alguien que no sea un socio o accionista. Segundo, la responsabilidad que tengan los socios, que puede ser limitada o ilimitada. Y tercero, la posibilidad de admitir nuevos socios. Hay unas que lo admiten sin limitación y otras donde resulta más inconveniente.
¿Cuál escoger entonces? Depende de una serie de factores. Claro, difícil. En procura de ver, ahora mismo habrán muchas empresas familiares que dirán, yo no quiero que nadie venga a incluirse en este proceso que nos ha costado tanto. Y habrán otros quienes digan, ojalá yo hubiera un poco más de capital externo que nos permitan crecer. Pero claro, esas necesidades tendrán que vérselas de manera interna. Y las desventajas de formar una compañía, porque todo el panorama que usted nos hace ver nos parece absolutamente positivo. Claro. Pero habrá que pensar en otras cosas también. Claro, hay repercusiones. Voy a compararlo con la situación en la que uno realiza actividades como persona natural. Entonces, la desventaja es que, evidentemente, el constituir la compañía supone un costo que en principio uno querría evitar. ¿Un costo se refiere usted hay que pagar mucho papeleo, mucho...? No es demasiado. Afortunadamente, ahora es posible constituir una compañía a través de un trámite muy expedito, pero, claro, hay que pagar, obviamente, al abogado que ayude con el trámite, hay que pagar al notario que autoriza la escritura pública, y etcétera, etcétera. Suelen no ser sustanciales, pero son costos al fin y al cabo. La segunda desventaja, como había comentado, es que si es que uno construye una compañía que está sujeta al control de la Superintendencia de Compañías, entonces debe remitirle cierta información periódicamente y tiene que celebrar juntas de socios o accionistas, etcétera, etcétera, que es algo que si es que uno lleva a cabo como persona natural, se tiene que evitar. Y tal vez la tercera desventaja que se me ocurre tiene que ver con la terminación. Porque ponerle fin a una compañía en este país quizás sea un trámite que toma más tiempo del necesario. ¿Y en promedio? La verdad es que es muy difícil dar un promedio porque la varianza entre los tiempos suele ser muy alta, pero puede tomar años sin inconveniente alguno. Claro, hay que seguir un trámite un tanto prolongado que esencialmente tiene por objeto el asegurarse de que la compañía no desaparezca antes de haber satisfecho sus acreencias. Pero eso, quizás, repito, entorpezca las cosas más de lo que en principio resultaría deseable. Y el hecho de no poder concluir con una compañía significa una responsabilidad para sus accionistas. Es decir, tengo este pendiente allí ya 1 o 2 años y sigo sin poder hacer algo o ejercer alguna actividad, o es que simplemente es el trámite el que va a continuar. Pues no es que en principio el tener la compañía sin que haya terminado supone la imposibilidad de realizar otras actividades, pero sí supone, por ejemplo, continuar con el cumplimiento de los deberes formales tributarios. Uno, por ejemplo, tiene que seguir pagando declaraciones, tiene que seguir pagándole a un contador, tiene que, en principio, o sea, sigue sujeto al control de la Superintendencia de Compañías, y eso es algo, repito, que el empresario común y corriente, en principio... Más allá de la disolución, sigue todo esto ahí encima. Claro. La terminación de las compañías mercantiles tiene que seguir 3, podríamos llamarlas, etapas, que son la disolución, la liquidación y la cancelación. Es un poco difícil definir en qué consiste cada una, pero lo que sí se puede decir es que la fase de liquidación es la que más tiempo suele tomar y definitivamente toma más tiempo del necesario, creo yo. Una de las cosas que genera quizás más inquietudes es esto de incrementar de alguna manera el número de socios que puedan participar de una compañía. Cuando estamos hablando de compañías en donde un grupo de amigos o un grupo de socios, en fin, y resuelven que en efecto se podría incrementar el capital en beneficio de todos, ampliar, y uno va observando además en el mercado local empresas gigantescas. Voy a poner simplemente un ejemplo, posiblemente la empresa Supermaxi, Fibeca, que siguen, ¿no?, en esta posibilidad, metiendo además a la bolsa de valores. Ya hablamos de dinámicas absolutamente distintas. Sin duda alguna. Y vemos, no se diga, empresas gigantescas como Google, posiblemente a nivel internacional, que va incrementándose. Deberá ser por algo. Sin duda alguna. A ver, una de las mejores invenciones del derecho, por no decir la mejor, para crear riqueza, para facilitar la producción de bienes y servicios, son las compañías. De los modelos de compañía que más se utiliza aquí, los 2 nombres que sin duda saltan a la vista, según había comentado, son la compañía de responsabilidad limitada y la compañía anónima. ¿Qué tienen en común estas 2 compañías? Pues son compañías mercantiles que están sujetas a la Superintendencia de Compañías y cuya creación se regula por la ley de compañías. Y otra semejanza, muy importante, es que los socios y accionistas, respectivamente, responden de manera limitada. Si es que uno aporta entonces un capital en una compañía anónima o de responsabilidad limitada, solo responde en principio por su aporte.
Pero hay diferencias muy, pero muy importantes. Estas diferencias, principalmente, son dos, creo yo. En la compañía de responsabilidad limitada hay un número máximo, número máximo de socios que se puede tener. Esta compañía no puede tener más de 15 socios. En la compañía anónima, en cambio, el número máximo de socios es ilimitado. Y la segunda diferencia importantísima tiene que ver con la posibilidad de admitir a nuevos socios. En la compañía de responsabilidad limitada se requiere del consentimiento unánime de todos los demás para admitir a uno nuevo. En la compañía anónima, en cambio, lo que dice, me parece, el artículo 191 de la Ley de Compañías, el derecho a negociar libremente las acciones no admite limitaciones. Entonces, mientras que en esta compañía es muy difícil que ingrese un nuevo socio, en esta otra compañía esa posibilidad no puede estar sujeta virtualmente a limitación alguna. La una me lleva a un concepto familiar quizás como una base de aquello, ¿no? O sea, alguien que tenga el apellido al menos para que pueda garantizar la continuidad de este proyecto, posiblemente. Claro, pero en ese sentido, digo, las familias van creciendo, los ambientes van incrementándose. Sí. Si fuimos 3 hijos, resultará que los 8, 10 nietos ya vendrá a ser un volumen mayor. ¿Cómo se puede salvar esas diferencias? Anticipándose a que eso ocurra. Efectivamente, cuando uno constituye una compañía de responsabilidad limitada, tiene que hacerse la idea de que es como si se estuviera casando con su socio, Claro. porque si es que no está de acuerdo con él en lo que sea que vaya a suceder, No llegan a nada. justamente, uno se va a mantener inmovilizado en la compañía quién sabe por cuánto tiempo. Eso no pasa con la compañía anónima, en la que uno puede vender sus acciones cuando sea, pero ¿cuál es la desventaja de la compañía anónima? Supongamos que yo me asocio con usted porque me interesa que usted sea la persona con la que conforme la compañía. Si es que la compañía es anónima, usted puede vender sus acciones en cualquier momento y no hay forma alguna en la que yo pueda impedir que eso suceda. Claro, no hay una garantía. Entonces, ¿qué hacer en caso de que uno tenga un emprendimiento familiar y se anticipe esta posibilidad? Pues, repito, habría que analizar caso por caso, pero una opción podría ser constituir una compañía de responsabilidad limitada y mientras esté en buenos términos con los socios, con los familiares, plantearse la posibilidad de transformar la compañía de responsabilidad limitada a una compañía anónima. Eso es variante y cómo hacer. Se puede hacer, efectivamente. Es una institución que se conoce como la transformación de sociedades. Es decir, claro, posibilidades dará el derecho también de poder ir corrigiendo o ir subsanando algunos inconvenientes que se puedan presentar en el camino. Sí. Pero cuando estamos hablando nosotros decía, emprendedores, pequeños empresarios que empiezan a ver crecer sus negocios, que empiezan a ver la necesidad de conformar en una compañía, ¿deberían arrancar por dónde? Dependería mucho de cuáles sean sus necesidades puntuales, pero si es que tuviera que hacer una recomendación general, me parece a mí que la sociedad anónima es el vehículo ideal. Si usted se pone a pensar en cuáles son las compañías más valiosas del mundo, Apple, por ejemplo, tiene una capitalización de mercado que supera los 800.000 millones de dólares. Microsoft, me parece, tiene una capitalización de mercado que supera, creo, los 550.000 millones, y etcétera, etcétera. Todas estas compañías que han generado tanto valor tienen las características de lo que en nuestro ordenamiento se llama compañía anónima. Puede que haya casos en los que no resulte conveniente, pero me atrevería yo a decir que por regla general es el vehículo más adecuado. ¿Cómo me garantizo de que esta decisión que estoy tomando no vaya a repercutir luego en que existan personas ajenas a este emprendimiento que vengan a apoderarse de algo que ha sido un patrimonio y un sueño? Es una muy buena pregunta. Pues preliminarmente yo diría que si es que uno constituye la compañía anónima siendo el titular de más de la mitad de las acciones, uno va a tener control de la compañía. Independientemente de quién venga entonces, la mayor parte de decisiones van a poder ser tomadas por uno. Mientras uno mantenga el control, entonces, no debe preocuparse mayormente por quién esté del otro lado. Pero he escuchado casos de incrementos de capitales, por ejemplo, en donde podría ponerse en riesgo aquello si no tengo con qué invertir o reinvertir, claro, ¿no es cierto?, en la conformación de estas compañías. Hay que tomar de allí, y digo esto tan solo en mi desconocimiento total de cómo que uno siempre debería ir de la mano de un profesional que le vaya asesorando, de un abogado que pueda ir orientando cuáles son los pasos que debo tomar para prevenir que cualquier cosa negativa ocurra con este patrimonio. Estoy completamente de acuerdo. Lo que uno suele ver en la práctica
es que al momento de comenzar una compañía, puede ser que los potenciales socios, que quienes están conformando la compañía, subestimen la importancia de los problemas que casi inevitablemente se van a presentar. Uno cree que va a tener un trato armónico con su socio el resto de sus días, pero lo que la experiencia demuestra es que los problemas muchas veces comienzan casi inmediatamente después. ¿Qué se puede hacer entonces? Simplemente anticipar. Tener las cosas claras desde un principio para que uno sepa a qué atenerse. Es poner reglas al juego, ¿no? Y entender, asesorarse adecuadamente para conocer qué es lo que ocurriría en distintos escenarios. Por ejemplo, yo me asocio con una persona y resulta ser que esta persona empieza a aportarse de manera oportunista y no paga su aporte y no trabaja como quería trabajar. ¿Qué hago? O construyo la compañía y me doy cuenta al cabo de poco tiempo que ya no me interesa estar más en este emprendimiento y que quiero vender mi participación. ¿Cuál sea entonces el vehículo idóneo? Depende de la respuesta que se dé a estas preguntas. Pero es mucho más conveniente planteárselas antes de crear la compañía que una vez que ya se la ha creado, cuando puede ser ya quizás muy tarde. Y claro, esto que usted decía hace un momento de estas compañías en donde no puede ingresar nadie más, Salvo que haya el consentimiento unánime de todos los demás. Exactamente. O comprar la parte accionaria de otro de los miembros de los socios, ir incrementando esto, pero todo esto tendrá que estar normado, tendrá que estar especificado. Sin duda. Y solamente me pongo a pensar es en que un heredero, por ejemplo, de una persona, porque nadie tenemos la vida comprada, y en cualquiera de las posibilidades de compañía, el heredero puede tener una visión distinta del negocio nada más. Sin duda alguna. Todas esas salvedades hay que tomarlas en cuenta en el momento en que uno toma la decisión de conformar una compañía. Sí, sin duda, muchas veces uno crea una compañía pensando que va a ser uno el socio accionista de toda la vida, para siempre, pero evidentemente no podemos predecir el futuro, así que se tiene que anticipar qué ocurriría en caso de que la persona con la que me asocié ya no esté y sea con sus herederos con quienes me va a corresponder lidiar. Del mismo modo, ¿qué querría yo que suceda con mis herederos si es que algo me llega a pasar? Claro. Pero afortunadamente el derecho ofrece una respuesta a todo esto, es cuestión de anticipar, me parece a mí. Vamos a hacer una pequeña pausa ahora mismo, pero vamos a volver con algunas otras inquietudes que se pueden plantear en esto de la conformación de una compañía. Si a usted le interesa, si está pensando en hacerlo, la única recomendación válida es asesórese adecuadamente antes de tomar la decisión. Regresamos aquí en Justicia en Democracia. No hay más injusto que buscar premio en la justicia. Cicerón. Estamos de regreso, gracias por acompañarnos. Volvemos con este tema. Espero que a usted le esté llenando, sobre todo satisfaciendo todas sus inquietudes y obviamente cualquier inconveniente usted sabe que estamos listos para poderlo resolver. Doctor, si nosotros estamos estableciendo lo que implica todo este trabajo, ¿no es cierto? Y empezamos a observar que ya en la práctica y en la dinámica social los conflictos son más reiterados de lo que uno quisiera. Hay casos emblemáticos, obviamente, y en derecho ustedes conocerán más que nadie aquellos casos que generaron, pero que generaron también un precedente como para no volver a cometer los mismos errores. Y en la práctica, ya quienes se dedican al derecho saben lo que hay que asesorar, porque nosotros los ciudadanos comunes somos absolutamente ignorantes de estos procesos y deberíamos dejarnos guiar de manera adecuada. Pero uno de los temas fundamentales que me parece que no debemos dejarlo de lado es que cuando nosotros hablamos de la conformación de una compañía, estamos hablando de accionistas, dueños de una compañía, que no implican necesariamente quien maneje la compañía, o al menos en unos casos, ¿verdad? Sí. Porque simplemente este es uno de los tantos negocios que tengo, o esto no estoy en capacidad de administrarlo, porque ya simplemente la edad no me permite o porque no me interesa hacerlo. Pero cualquiera fuese el caso, el tener a una persona que se haga cargo de la compañía, no sé si me libera de responsabilidades o cómo debería yo comprender aquello. Es una muy buena pregunta porque ocurrirá con frecuencia que yo quiero crear una compañía para aportarle capital, pero encomendar a un tercero la administración. O puede ser que yo quiera crear la compañía para ser yo quien maneje directamente todos los asuntos de la empresa. Dependiendo del tipo de compañía, entonces, la posibilidad de contratar a un tercero está presente o no. Hay unas, como la compañía de nombre colectivo, en la que necesariamente tiene que ser un socio quien administre, y otras, como la compañía anónima, en la que puedo encomendar a un tercero esta responsabilidad. En este esquema colectivo,
debería tener conocimientos entonces para formar la compañía. Lo Sí. otro es un riesgo. Sí, es una figura, la de la compañía en nombre colectivo, que ya virtualmente no se utiliza. Y la razón por la que no se utiliza es porque los socios responden limitadamente por las deudas de la compañía. Pero sin duda, claro, si es que uno va a constituir una compañía en nombre colectivo, tiene que saber muy bien con quién se asocia y qué es lo que va a tener que hacer. Claro. Claro que sí. Ahora, con respecto a su pregunta, ¿respondo yo por lo que haga el administrador de la compañía si es que no soy yo? En principio, no. En principio, la regla general es que uno responde como accionista solo hasta el monto de su aportación. Pero todos nos ponemos un negocio para ganar, le digo. Sin duda alguna, eso es lo que motiva la creación de compañías. Y claro, y si es que hay una persona que no la supo manejar bien, que esa responsabilidad tenga que asumirla, ya resulta contradictorio en el proceso de, si pongo un negocio es para ganar, no necesariamente será este el propósito que tenga, poner a alguien que no lo sepa manejar, pero si es que hay un gerente de una empresa, ¿verdad? Si es que hay una persona que está encargada de manejarlo, esto me deslinda de responsabilidades, no solamente respecto de mi patrimonio, sino me pongo a pensar en una farmacéutica posiblemente. O sea, hay tantos hechos en donde no solamente el patrimonio corre riesgo, ¿no es cierto? Claro. Sino esta responsabilidad que puedo tener frente a cualquier cosa. Y no sé, una compañía de transporte. Claro, sin duda alguna. Una persona que siendo un socio, el chofer va y atropella a alguien. O sea, hay muchos casos en donde la responsabilidad no se limita a lo económico. Sin duda alguna, así como las compañías son vehículos con los que generan muchos beneficios, también se puede causar daño. La respuesta, en resumen, es que en principio uno como accionista responde solo hasta el monto de su aportación. Hay casos de excepción, si es que yo me valido de la compañía para defraudar a terceros, por ejemplo, en los que el derecho a mí no me da la protección del velo societario, sino que permite que los acreedores me cobren a mí directamente. Si es que yo manejé mal la compañía deliberadamente para no pagar a mis trabajadores, por ejemplo, el ordenamiento también nos dice que los trabajadores pueden tener derecho en contra de los accionistas directamente. Pero esas son las hipótesis de excepción. Claro, las excepciones. La regla general es que si es que yo constituyo una compañía anónima y aporté mi capital, tengo que desentenderme porque sé que mi pérdida patrimonial no va a ascender a más que eso. Y eso es lo que le representa una ventaja tan grande para las inversiones. Porque cuando uno conoce cuál es el monto máximo de las pérdidas que puede experimentar y uno sabe que el potencial de ganancias es ilimitado, sus incentivos para invertir, van a ser mucho más grandes. ¿Y eso se observa en el mercado local? Sin duda alguna, cuando se explica a un cliente qué ventajas ofrece la responsabilidad limitada, se ve que el ánimo de los clientes por constituir una compañía aumentan de manera considerable. Entonces, es una ventaja que ofrece el derecho que creo yo que no puede ser subestimada. ¿Y si es que eso no llegara a ser, tenemos otras alternativas? Claro, a ver, lo que también sucede con frecuencia es que cuando uno le explica al cliente todo lo que supone crear una compañía mercantil, le preguntan a uno, ¿y qué otra salida tengo? Porque yo he escuchado de estas asociaciones de cuentas en participación o de la sociedad en hecho, de los consorcios, etcétera, etcétera. Jurídicamente hablando, es un poquito difícil categorizar todas esas figuras porque usted sabe que si es que le pregunta a dos abogados va a tener tres opiniones. Y eso ocurre con estas figuras que no son las compañías mercantiles. Se usan en la práctica y sí, usualmente no presentan problemas. Se pueden crear rápido, pueden terminar rápido, pero ¿qué ocurre si es que llega a presentarse un problema serio? La principal desventaja que tiene el usar estas otras figuras un tanto más irregulares es que la incertidumbre sobre las reglas que les aplican es mucho mayor. Mientras que con la compañía mercantil uno sabe a qué se atiene cuando uno tiene las que aquí coloquialmente se llaman sociedades de hecho o asociaciones de cuentas en participación, puede que no sepa exactamente a qué atenerse. ¿Y esa percepción la tendrán también quienes hagan negocio con uno? Sin duda alguna. Por ejemplo, si es que yo fuera el abogado de un cliente que está negociando con una entidad a la que se ha denominado Asociación de Cuentas en Participación, que es una figura un tanto extraña, yo le recomendaría a mi cliente tomar medidas para asegurarse de tener alguna acción en contra de los socios en caso de llegar a haber algún inconveniente. Porque ¿qué es lo que puede pasar? Puede ser que haya el problema
que uno inicie un juicio en contra de esta denominada asociación de cuentas en participación y que un juez le diga, sí, ¿sabe qué? Esta no es una persona jurídica, así que no puede demandarle a esta asociación como tal. Y uno perdió quién sabe cuánto tiempo y cuánto dinero intentando cobrar esa acreencia. A muchas personas entonces no les agrada la idea de tener que verse sometidas a una autoridad de control y de seguir todo este trámite de constitución, pero me parece a mí que si es que ya se está pensando en emprendimientos que adquieren una cierta importancia, las reglas de las compañías mercantiles son más ventajosas porque ofrecen una mucho mayor certeza. Claro, y mayor control que implicará también mayor cumplimiento. Pero Sí. cuando estamos hablando de esto, un negocio que ha partido de una iniciativa que ha ido creciendo en el transcurso del tiempo, en el momento de convertirse en una compañía no tiene que dejar de operar. Es simplemente un traslado de una circunstancia a otra. Sin duda alguna, jurídicamente no hay ningún inconveniente. Si yo comencé mi emprendimiento y me hice ya de unos activos y quiero crear una compañía, lo que puedo hacer es aportarle a la compañía estos bienes para que la compañía sea su dueña y pueda operar con ellos. No hay entonces absolutamente ningún problema. Ahora le pongo dos ejemplos. Dos negocios que compartan un mismo interés, en el momento de unirse para formar una compañía, les resultará mucho más práctico. O una compañía, no sé si el tema sea absorber a otra empresa o conformar. O sea, todo eso es viable en la medida en que hay una figura jurídica que puede ir acoplándose a esto. Excelente pregunta, claro. Cuando uno crea una compañía, sabe que hay reglas muy claras que aplican a las hipótesis, por ejemplo, de fusión. Si es que yo quiero unirme con otra compañía, la ley de compañías tiene reglas muy claras acerca de qué es lo que hay que hacer. ¿Qué pasa, en cambio, si es que yo constituí una de estas sociedades cuya naturaleza no es tan clara y después quiero comprar otro emprendimiento o quieren comprar mi emprendimiento? Va a ser un poquito más dificultoso por toda la incertidumbre que, como le comenté, rodea a estas figuras. Entonces, sí, ¿qué hacer si es que yo quiero transformarme, si es que yo quiero fusionarme, si es que yo quiero escindirme? Está mucho más claro si es que tengo una compañía mercantil que si es que tengo algún otro tipo de figura. Si surge la necesidad, ¿cuánto tiempo le puede tomar a uno conformar una compañía? Afortunadamente, a raíz de una ley creada en mayo de 2010, el trámite para constituir compañías ahora es muy expedito. Se lo puede hacer en algo más de una semana. Solía tomar mucho más tiempo porque el proceso involucraba una serie de pasos. Bueno, todavía uno puede acogerse a este proceso, pero no resulta generalmente recomendable. Y podía tomar incluso semanas, de 8 a 10 semanas, y muchos pasos innecesarios y muy tediosos. Existe entonces ahora la posibilidad de acogerse al trámite de constitución simplificado que se hace en línea. Entonces, uno... Pero lo hace un abogado. Es preferible hacerlo con un abogado para que uno sepa, repito, a qué atenerse, pero no es jurídicamente hablando un requisito que se lo haga con ayuda de un abogado. Estos niveles de inquietudes yo no me las manejaría solo, les soy honesta. Es preferible tener siempre una guía, un parámetro respecto de lo que estoy haciendo y de lo que no debería hacer también. Justamente para que uno, creo yo, pueda anticipar qué consecuencias acarreará. No estaría de más consultar con un abogado de confianza. Me parecería correcto. No quiero dejar de lado algo que me preocupa, y es que hemos visto en el transcurrir de este año, sobre todo, si bien todo el mundo sabía siempre la conformación de compañías en el exterior, en los denominados paraísos fiscales, precisamente porque se liberarán de toda esta carga de responsabilidad, o al menos es lo que manejo como idea. Pero si nosotros estamos estableciendo aquello, ¿por qué tantas personas van a buscar la conformación de una compañía en el exterior? Es una excelente pregunta. A ver, la compañía es una persona que tiene su propio patrimonio. Y como había comentado, es una herramienta que permite separar mi patrimonio del de la compañía. Las compañías entonces pueden ser también muy útiles para resguardar unos bienes, resguardar un patrimonio. ¿Por qué suele escogerse a los paraísos fiscales? Porque, en resumen, el régimen tributario de los paraísos fiscales es mucho más favorable para los contribuyentes que el de los demás países. Si uno, en principio, entonces, constituye una compañía en un paraíso fiscal, estará consiguiendo proteger ese patrimonio y pagar menos impuestos. Ahora, ¿por qué han generado tanta alarma los paraísos fiscales? Porque, bueno, este es un tema que quizás
requeriría un poquito más de explicación, pero yo también puedo valerme de estas compañías offshore para alcanzar fines ilícitos. Que es lo que hemos visto, Claro. pero no per se, o sea, No per se. no existe esto de satanizar el hecho de conformar una compañía en el exterior, porque bien dice usted, o sea, yo simplemente podría tener una visión distinta o salvaguardar esto que ha sido el patrimonio de mi vida, el trabajo y el resultado de todo lo que he venido haciendo en el transcurso de la vida. Justamente. Pero el manejo político se ha dado de una manera negativa. Sí, definitivamente los paraísos fiscales y las compañías constituidas en ellos han merecido un cierto probio que, en mi criterio, no debería analizarse quizás con un poquito más de cautela, porque es cierto que pueden convertirse en vehículos con los que encubrir riqueza mala vida. Es cierto que yo puedo, en principio, valerme de maniobras tributarias muy sofisticadas para dejar de pagar impuestos aquí a través de la constitución de un vehículo offshore, pero este puede no ser el caso. Entonces, sin duda, la aproximación que se haga a los paraísos fiscales creo yo que tendría que ser un poquito más detenida. Y aquello, pues, en análisis también de lo que fue materia del análisis legislativo, esta imposibilidad de que quienes tengan compañías en paraísos fiscales pues puedan estar vinculados al quehacer político o a la administración pública en todo caso, ya genera un inconveniente también para quienes puedan observar en ese un camino. Ahora, desde la otra orilla, hay quienes dicen, ¿por qué voy a tener que sacar los capitales que pueden servir para generar un poco más de riqueza en lo interno? Que es también un análisis político subjetivo indiscutiblemente. Sin duda alguna. Entiendo esta posición, pero con toda honestidad no la comparto. Yo creo que si es que uno quiere llamar a quien tiene un exceso de recursos a invertir, es preferible crearle condiciones agradables que forzarle. Porque los incentivos y los capitales son muy sensibles. Es preferible conocer esos incentivos y estructurar el sistema para que lo que más les convenga sea invertir aquí, que simplemente el sancionarles o reprocharles el hacer lo que consideran que conviene más a sus intereses. Y para terminar, entiendo, y estamos a tiempo también, pero el tema de esta estructuración jurídica que fue tan compleja en los últimos años y que ha generado también un sinnúmero de reclamos y controversia, porque ha sido precisamente esos cambios que en lo jurídico no nos ha dado la mayor imagen de estabilidad que hubiéramos querido como para traer estos capitales, que vaya que hacen falta hoy más que nunca en nuestro territorio, pero todo lo que ha ocurrido debería transformarse, reformarse. De alguna manera hay cambios que todavía son necesarios como para que en el ámbito local podamos recurrir a estos inversionistas que habrán grandes en el mundo. Hablamos del turismo como una de las potencialidades que se ha dejado de aprovechar, el tema de los recursos naturales y tantos otros géneros que podrían verse beneficiados precisamente de estos cambios. ¿Qué recomendaría usted, doctor? Es una excelente pregunta. Yo creo que la evidencia y la experiencia no solo nuestra, sino de otros países del mundo demuestra de manera irrefutable que a la inversión le gustan las reglas claras y los derechos claramente definidos. Me parece a mí que puede ser que en los últimos años se haya pensado que era conveniente tomar medidas quizás cortoplacistas que podían repercutir, por ejemplo, en una mayor recaudación, como ocurrió con algunas medidas tributarias, sin pensar en las repercusiones que eso iba a tener a mediano y largo plazo. ¿Cómo atraer inversión? Entonces, repito, estableciendo reglas claras y procurando que si es que el Estado va a intervenir, que en ocasiones es muy necesario que intervenga, se entienda el por qué es necesario y qué fines se busca conseguir, pero que se procure no ir más allá de lo necesario. Y me parece que si es que eso ocurre, los resultados se harán ver más temprano que tarde. Estamos pagando factura precisamente de aquellos errores que se pudieron cometer en esa órbita. Hemos dejado de lado muchos temas, pero aspiramos a que en esta hora usted se haya empapado de todo y no paguemos por algo que simplemente omitimos por desconocimiento. Yo quiero agradecer muchísimo su presencia, doctor, porque estamos hablando de un tema que yo lo decía en el inicio de este espacio, no lo sabíamos, no lo habíamos topado y supongo que usted tenía muchas inquietudes. Como siempre, gracias por acompañarnos. Al doctor Osvaldo Santos Dávalos, catedrático de la Universidad San Francisco de Quito, socio de Santos Burbano de Lara. También muchísimas gracias por el tiempo y al Colegio de Abogados de Pichincha por acompañarnos todos los días miércoles.
Feliz jornada, doctor. Muchísimas gracias. Un gusto acompañarla. El próximo miércoles en este espacio, Justicia en Democracia.